la verdad que estamos muy contentos porque es un caso que requirió muchísimo trabajo. Empezó en el año 2019, si no recuerdo mal, o sea que fueron 5 años de mucho trabajo de parte de todos los que estamos en el estudio. Y por ahí lo novedoso, digamos, no es el primer caso en el país, hay algunos casos, calculamos entre 30 y 40 casos, digamos, en la actualidad en Argentina. El caso lo que tiene de innovador, digamos, es la triple filiación y le podríamos agregar post-mortem, ¿no? Es una joven que se entera que a sus 30 años su papá no era su papá y empieza a hacer una búsqueda judicial de su identidad, digamos, genética, ¿sí? Diríamos el papá de sangre. Con la cuestión de que al salir a buscarlo, el papá hacía muy poquito que había fallecido, su papá biológico, y bueno, y ahí comienza todo el proceso de salir a buscar, digamos, bueno, obviamente los estudios de ADN, poder encontrar, digamos, esto y acreditarlo, y encontrar una solución jurídica, porque lo que tiene hoy la ley argentina, el Código Civil, que nos dice que nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. Entonces, ¿esto qué significa, digamos, para que lo entendamos? Lo que nosotros pensamos es nadie puede tener más de un papá y una mamá, o hoy con matrimonio igualitario, 2 papás, 2 mamás, o bueno, obviamente que puede ser de una mamá sola o un papá solo, ¿no? Pero acá el tema es que nosotros lo que pedíamos fue una incorporación de un nuevo papá, digamos, sin sacar al que estaba, o al papá de crianza, como lo llama como se nombra en la sentencia, ¿no? Juan, te interrumpo aquí un paréntesis. ¿Cómo estaba compuesta la familia en ese momento en que esta joven se entera que su papá biológico lo tenía que buscar, no era quien ella creía? Esto es lo bueno porque por ahí a veces cuando uno, digamos, lee o lee en las redes sociales piensa que hay otros intereses, otras cuestiones. Y la familia es una familia que nosotros consideramos, digamos, tradicional, por decirle de alguna forma, con su papá de crianza, su mamá, digamos, hermanos. Bueno, y ahí es donde ella se entera. Y esto está bueno marcarlo porque fue un proceso de acompañamiento, obviamente con la ayuda de otros profesionales, pero también de acompañamiento de su familia, ¿no? Entonces, de esta familia que estuvo y que, bueno, que descubrieron esto o de alguna forma lo transmitieron a esa edad. Y, bueno, y el proceso en el que todos de alguna forma fueron parte. Es decir, en este proceso de búsqueda, si nosotros nos basamos en lo que dice el Código Civil, yo para agregar a un papá tengo que sacar uno. Es decir, agrego uno, pero saco uno porque nadie puede tener más de 2. Entonces, esta solución nosotros entendimos en su momento que no reflejaba o no era una solución para ella por esta realidad, porque ella quería su identidad genética, pero no quería dejar de tener vínculos con este papá de crianza, ¿sí? Y es un dato no menor, Tommy, porque nosotros pensamos solamente en estos casos de filiación en el papá, pero si uno corta vínculos con ese papá de crianza, corta con toda su familia paterna. Entonces, tu abuela de hace 30 años no deja de ser tu abuela, tu tío deja de ser tu tío, en términos jurídicos, ¿no? Tus primos dejan de ser tus primos. Entonces, eso está en el expediente de cómo su relación, digamos, durante todos estos años, había tenido una relación bastante cercana con toda su familia paterna, cercana, digamos, común como cualquiera con su familia paterna, y solamente porque el Código Civil decía esto, no podía o tenía que dejarlo afuera o olvidarse de buscar su verdad genética, digamos. Siguiendo por esta vía, digo, el título de la nota, si uno lo mira de afuera, es Dos papás y una mamá. ¿Cómo se logra llegar a eso también con todo este contexto? Tiene que ver con una visión de derechos humanos esto, y esto está bueno mencionarlo, más en estos tiempos que a veces tienen mala prensa por lo que vemos en los medios. Y en realidad es pedir la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil. ¿Y cuál es el fundamento? Lo que nombra el juez es la socioafectividad, ¿no? O sea, el papá de crianza, vamos a titularlo, lo que dice es vos a su hija, vos salí a buscarlo, digamos, a tu verdad genética, a tu identidad genética, pero a mí no me dejes afuera, porque yo no necesito una sentencia que me diga que soy tu papá. Y un dato no menor, que la chica pedía conservar su apellido de crianza, digamos, porque socialmente es reconocido con ese nombre. Y esto es importante, ¿no? El tema del apellido y de cómo de alguna forma marca, digamos, su pertenencia a esa familia, que es lo que nos indica un apellido. Entonces, lo que nosotros pedimos a través de esto y de casos, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también,
donde hay un principio de no regresividad, de ampliar, ¿no? Esto de lo que abunda no daña tampoco. Y además el papá de crianza decía, digamos, hasta también cuánto más te sirve tu papá, digamos, biológico, pero que hoy no está. Entonces, en el día a día, y el juez lo marca en la sentencia con buen criterio, va diciendo, la paternidad se ejerce todos los días, ¿no? O sea, todos los días cuando compartimos, o sea, los hijos son quienes nos hacen padres, entonces, de alguna forma, este reconocimiento, en resumen, implica agregar tu identidad genética, pero a mí no me saques como papá de crianza por todos estos años.